Con la jornada científica, vamos a ir por el tercer ponente. Este es un ponente internacional que nos va a exponer desde México, ¿ya? Es el magíster Ángel Ibáñez Pérez, es egresado de la licenciatura en Nutrición Humana de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Xochimilco, Servicio Social en Servicio de Apoyo Metabólico Nutricio en Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos, diplomado de alta especialidad en metabolismo y nutrición parenteral y enteral en el Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos, y actualmente es profesor del diplomado, adscrito en el Servicio de Nutrición Clínica Pediátrica en el CNM del 20 de noviembre, actualmente nutriólogo clínico en el Hospital Mac La Viga, profesor en cursos, diplomados de universidades nacionales, UNAM, UAM, BUAP e internacionales como la Universidad Norbert Wiener, acá en el Perú, conferencista nacional e internacional y es candidato a maestro en nutrición clínica especializada, la UNISA. Ahora vamos a darle un caluroso aplauso y para que el magíster pueda iniciar su ponencia. Listo, pues de nuevo, felices fiestas patrias, pásenla muy bien y como les hemos dicho ya anteriormente en anteriores participaciones, pues somos un país hermano. La verdad creo que hay una convivencia muy bonita, tanto en nutricionistas, personas, gastronomía y ya saben que me encantan. Pues el día de hoy vamos a hablar, como se los mencioné, sobre el enfoque nutricional en enfermedad renal crónica en el paciente pediátrico, que muchas veces escuchamos a enfermedad renal crónica y siempre nos imaginamos en un adulto por una diabetes maltratada, pero pues también en pediatría pues llega a pasar. Y vamos a ver que lamentablemente puede ser un poquito más común, por un tratamiento mayor o más tardado. Por eso es importante que como nutricionistas nos estemos enfocando y verifiquemos muy bien la clínica de nuestros pacientes. No somos pediatras, no somos nefrólogos, pero aún así créanme que podemos hacer muchas cosas por nuestros pequeñines y ahorita les voy a estar dando y explicando algunos ejemplos que llegan a pasar en el día a día, ¿vale? Pues bueno, la enfermedad renal crónica, pues bueno, tiene diferentes características, pero cuatro en general. Primero, pérdida de la función renal. Esta va a ser progresiva. No va a ser como cuando llega a ser como algún buen agudo o crónica, sino que se ve como momentáneo. No, esta es más lenta, más lenta. No es como síndrome nefrótico y nefrítico, que son repentinas. Esta, poco a poquito, pero lamentablemente, pues a veces la clínica llega a ser más complicada de detectarla. Por eso, ahorita vamos a tocar puntos muy importantes sobre la clínica del paciente, justo para su identificación temprana. Tal vez no le vamos a dar ese diagnóstico, pero sí una referencia para que ya realicen el diagnóstico, pero vamos a ver que la clínica también no llega a ser tan complicada. Como tal, pues obviamente va a haber daño renal y vamos a tener afectación en el filtrado glomerular. Va a ir disminuyendo, al igual que un adulto, pero aquí va a tener algunas características un poquitín diferentes. Vamos a ver que vamos a tener elevación de marcadores de lesión renal, como puede ser BUN, urea, creatinina, cistatina. ¿Y cuándo vamos a estar dándonos cuenta de que esto ya es progresivo, de que ya no hay marcha atrás? Cuando esta progresión de la función renal es mayor a 3 meses. Cuando ya es mayor a 3 meses, ya tenemos que tener con mucho cuidado y ya vamos a empezar o pensar en algunos diferentes tipos de tratamiento, ¿vale? A comparación de otros que con síndrome nefrótico, nefrítico, con algunos fármacos, hay una buena progresión, que también llega a ser lenta, pero aún así, que justo. Entonces, el daño debe exceder más del 50% de la población nefronal. O sea, sí, ya, que va a ver ese daño ya muy característico a comparación de los más comunes padecimientos de enfermedad renales en pacientes pediátricos, que es el síndrome nefrótico, nefrítico, algún tipo de injuria, infecciones, pues esta sí es más, incluso se denomina que cuando estas no tuvieron un buen tratamiento, un diagnóstico tardío, pues llegamos a la enfermedad renal crónica, ya que no hubo una resolución de estas. Por eso vamos a ver cómo como nutricionistas, claro que podemos adelantar un diagnóstico. Tal vez no lo vamos a hacer nosotros, pero sí identificarlo para que se haga referencia a estudios y se realice y ya se tenga. Y pues vamos a ver que no tenga problemas nuestros pequeñines. Como incidencias y prevalencias que vamos a estar viendo, pues bueno, sí, es más frecuente en varones, en hombres,
La mayoría de enfermedades renales es más frecuente en hombres. La única que llega a ser de manera indirecta más en mujeres es lupus. Es la única de enfermedades renales en general que el lupus va a ser en mujeres, la mayoría y todas las demás en hombres. Hemos visto que hay una relación mayor en población norteamericana y frecuente en raza afroamericana. Pero bueno, algo que les menciono, creo que ya estamos todos revueltos, tanto no solo Norteamérica, que bueno, a veces que va a depender cómo se denomine, que solo a veces llega a ser Estados Unidos, que también México, pero en lo personal creo que es todo junto y todos estamos ya revueltos. Entonces, por eso sí cumplimos con esas características también. Y en el 57% de los casos llegan a ser anomalías estructurales. Ya, es algo congénito. En la mayoría vamos a estar viendo, pero aún nos queda ese 43% que debemos de alguna manera evitarlo. Y estas anomalías estructurales, pues puede ser por diferentes características, como en la mayoría de enfermedades congénitas. Eh, Embarazo adolescente, bueno, parto prematuro, durante el embarazo el consumo de alcohol, cigarro o las otras sustancias malas, malos hábitos, obesidad en el embarazo, desnutrición en el embarazo, justamente los extremos, como siempre vamos a ver que tiene afectación. Y bueno, los diferentes criterios que vamos a estar teniendo en la enfermedad renal crónica que van a ser disminución del filtrado glomerular, que sea menos de 60 mililitros y que ésta sea mayor de nuevo a los 3 meses, con o sin daño renal. Eh, Cuando son menores de 2 años va a cambiar un poquitín. Ahorita lo vamos a ver más adelante, más específico, pero ahí cambia un poquito. ¿Qué vamos a ver que se eleva? Lo de siempre. Creatinina, urea, BUN, fósforo y calcio. Estas son como las que siempre vamos a estar viendo que tienen afectaciones. Algunas de las alteraciones en la orina, pues vamos a ver que van a presentar hematuria, albuminuria, cilindruria, alteraciones en el examen general de orina, en diferentes ecografías también se puede estar presentando. Y justo para detectar o ya ser más específicos qué es lo que está ocurriendo, pues ya se realiza nuestra biopsia, con el que ya vamos a ver específicamente, pues qué es lo que está pasando. Y justo en estos pequeñines, en pediatría es más común a comparación del adulto. En el adulto la mayoría, puedo decir que un 90% con facilidad, es por una diabetes maltratada. En pediatría pues va a variar. Si es estructural, si es una infección, si es algo tóxico que llegó a estar consumiendo, que también puede ser. No es tan común, pero también. Entonces sí es de suma importancia que en los pequeñines se realice esta biopsia. Por eso en la mayoría de estos pacientitos, pues no son tan comunes, la verdad. Llegan a ser en hospitales grandes, justamente de tercer nivel, que llevamos aquí, donde se encuentran las especialidades y subespecialidades, que para hacer este tratamiento más específico, porque si no, no es tan común. Parte de la etiología, como ya se mencioné, anomalías estructurales como malformaciones congénitas, reflujo, obstrucción y hipoplasia o displasia, el 43.9 en la mayoría. Algunas otras pueden ser nefropatías hereditarias, cistinosis, oxalosis, nefronoptisis y glomerulopatías como el síndrome nefrótico. Pero justamente cuando uno es bien tratado, tardíamente tratado o cuando es córtico resistente. Justamente alguno de los tratamientos del síndrome nefrótico y también el nefrítico es glucocorticoides, que bueno, ya cuando son estos medicamentos, siempre recuérdenlo, pues tenemos que tener cuidado justo con el consumo de carbohidratos y principalmente simples, que a veces les menciono. Voy a salir un poquito del tema. Cuando tengan estos medicamentos, piensen como si fuera o tuviera diabetes. Tener cuidado con los carbohidratos. Yo así les menciono. Rápido, es como si tuviera diabetes. No tiene diabetes, pero justamente es por los efectos secundarios de estos medicamentos. Entonces, siempre ténganlos como ese dato, que es muy parecido a su tratamiento. No es que tengan para nada, pero se comporta muy parecido mientras está ocupando ese medicamento. Ya posteriormente no.
pero es algo que tenemos que tener en consideración. También puede ser por enfermedades vasculares y sistémicas, incluyendo el síndrome hemolítico urémico o lupus eritematoso sistémico. En el síndrome hemolítico urémico atípico, el SHUA, ahí tiene algo característico, igual se hace un procedimiento que se llama plasmaféresis, que es justamente un filtrado de la sangre, que como dato interesante, hasta donde yo me quedé, no sé si ya haya cambiado, que no creo, es el tratamiento médico farmacológico más caro en todo el mundo. Es el más caro. No hay tratamiento farmacológico más caro. El del síndrome hemolítico urémico atípico, el SHUA, que se comporta muy parecido a púrpura, que igual se hace filtrado de plasmaféresis y como tipo hemodiálisis, pero es plasmaféresis, que es otro diferente tipo de filtrado y el paciente puede estar muy bien. Cuando ya no funciona esta plasmaféresis, pues justamente se ocupa este medicamento que no recuerdo el nombre, pero sí se me quedó el dato de que es el tratamiento médico o farmacológico más caro de todos. Igual, no es tan común. Es por una alteración genética, se da en diferentes zonas, pero se da en embarazo también adolescente. Nuestra paciente tuvo un hijo a los 16 años, 16, 17, y pues justo fue eso como lo que desencadenó esta problemática. Rápido. Estuvo un año en el hospital, no vio a su hija durante ese tiempo, o como 2 o 3 veces que la traían era como de 2 horas de distancia en avión, pues sí estaba retiradito, no, como hora y media. Y algo curioso o malo, su hermana, que era adolescente, se embarazó también. Entonces era muy probable que hubiera tenido esa problemática. Ya no supimos de su hermana porque justo era otro tipo de dependencia hospitalaria, pero creo que tenía mucha, mucha probabilidad de que tuviera ese mismo padecimiento. Pero bueno, entonces por eso es importante que saber, bueno, tener un estilo de vida saludable, que justo tener un embarazo a la adultez, tampoco tan grande, tampoco tan pequeños, tener un buen estilo de vida, justo no consumir alcohol, cigarro, las otras sustancias definitivamente no, la desnutrición y la obesidad, pues nos pueden traer algunas de estas consecuencias de manera indirecta o un poquito directa, ¿eh? Y ya nos salimos un poquito. Ah, mira. Y con esto también, pues a veces con los controles ecográficos prenatales se puede estar como que ya mm, considerando pues que va a tener esta problemática. Que bueno, una de las ventajas que en estos casos es que se atiende desde que nace prácticamente. Y bueno, las manifestaciones clínicas que vamos a estar viendo. En los estadios 1, 2 y 3 de la enfermedad renal crónica, pues como se comporta muy parecido bueno, a la de los adultos, que son asintomáticas. O sea, sí son, es que aquí en México tenemos una cultura de que si no presenta dolor, no se atiende. No se atienden, dicen, no, no me duele nada, estoy bien. Por eso justo llega la enfermedad renal crónica, porque pues en adultos me voy a salir un poquito del tema para hacer estas comparaciones, porque pues la diabetes no duele, incluso familiares, hasta mi papá dice, no me duele nada, estoy bien. Sí, pero la diabetes nos duele, por eso voy a decir un comentario un poquito controversial. A veces quisiera que la diabetes o el hígado graso doliera, porque así se atenderían y no tuvieran tantas complicaciones, créanme. Pero bueno. Entonces, en los estadios primeros, 1, 2 y 3, ¿no? Son asintomáticos. Los signos y síntomas ya vienen en el 4 y 5. Muchas veces sí tienen síntomas en los 1, 2 y 3, pero a veces es indetectable. Justamente saben en dónde, en la orina. Pero es orina microscópica que ya que empieza a tirar proteínas o en este caso algún tipo de hematuria, pero va de nuevo, a veces no se detecta. Por eso, otra de las invitaciones que les hago, que pueden hacer en la consulta o hasta nosotros mismos, que estemos verificando nuestra orina. Ya sabemos que tiene que ser amarillita, ¿vale? Y ese es como consejo que le den a sus pacientitos que revisen su orina, que sea amarillita, que tenga una que otra espumita, que no sea muy espumosa, que ahí tendremos mucho problema, que no sea tan clara, ¿vale? Entonces vamos a tocar varios puntos importantes. Y los síntomas más precoces que llegan a estar presentando es enfermedad túbulo intersticial, síndrome nefrótico o poliquistosis renal. Va de nuevo estos famosos síndrome nefrítico y nefrótico que de alguna manera nos vamos a estar tocando.
que justo en el síndrome nefrótico, ¿cuáles son sus síntomas? Esta orina que llega a tener hematuria, que a veces es detectable o a veces no, pero también el edema. Es algo que nosotros sí podemos estar haciendo. Ver si presenta edema en los ojitos, en las piernitas principalmente, es donde señal de alerta, donde ya tenemos que estar pensando en alguna alteración renal, tanto sí, eso es más característico en niños. Si empieza a retener, en las manitas no tanto, pero sí llega a pasar, más en piernitas y recuerden en la carita. Si llega a estar presentando, sospechen, manden a hacer estudios, un examen general de orina y justamente eh, estar pensando en esto, ¿vale? Referirlo a bueno, exámenes generales, examen general de orina, referirlo con su pediatra y de ser posible nefrólogo pediatra, que no son tan comunes, pero aún así con un pediatra. Algunas de las demás manifestaciones clínicas, imposibilidad de eliminar los desechos. De ahí empiezan justamente a desencadenarse la clínica. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, no van a eliminarse esos, vamos a tener azotemia, que nos va a provocar náuseas y anorexia, afecciones como asterixis, coma o muerte, que ya es muy adelantado, problemas cardíacos, plaquetas que lleguen a tener alteraciones en las plaquetas que te lleguen a tener una hemorragia y depósitos de cristal de urea en la piel. A ver, vamos a analizarlo muy a detalle. Cuando tenemos algún problema renal, es una característico esto, que empiecen o dejen de comer, justamente por esa elevación de elementos asociados, urea y creatinina. No dejan de comer, llegan a tener náuseas. Y como tienen náuseas, tienen dificultad para masticar carne, por eso viene esa desnutrición proteica. Como muerte, ¿no? Problemas cardíacos, justamente, pues, siempre que pensamos en músculo, pensamos en brazos, en piernas, pero recordemos que todos nuestros órganos son un músculo y por eso muchas veces de manera indirecta también problemas cardíacos. Las plaquetas también, que eso se da cuenta más que nada cuando se llegan a cortar, pues que ya no se detiene esa sangre, es muy difícil detenerla, por eso es muy importante que justamente se llegue a nivel hospitalario esto. Y depósitos de cristales de urea en la piel, que justo, principalmente son en algunas extremidades, en codo, rodillas, donde se llega a estar presentando, pero justo en el examen general de orina podemos estar dando esto antes de que se incremente y que llegue a la piel, ¿vale? Vamos a tener desequilibrio hidroelectrolítico siempre. Es algo también característico en la enfermedad renal. Y, de nuevo, el sodio, que quiero tocar un tema muy importante con este. Vamos a tener disminución del filtrado glomerular, mayor retención de líquidos, mayor retención de sodio, hipertensión, edemas periféricos y alteraciones como hiperaldosteronismo. Siempre algunas palabras se me traban. Uh, no, de una vez. Un error muy, pero en serio, muy común que vamos a estar viendo en el tratamiento de enfermedad renal crónica es justo las recomendaciones que les llegan a dar. Y a veces no son con mala intención. Algunos médicos, enfermeras o nutricionistas también me ha tocado escuchar o que dan esta recomendación. Tienes problemas en el riñón, hipertensión, nada de sal, nada de sodio. Y es un error muy común. Todas las guías lo dicen, restricción, disminución, más no cancelación total. Y pues llegan a tener problemas justamente con este desequilibrio hidroelectrolítico y llegan a tener, a veces me llegan pacientes con sodios de 132, 128, 124. Y recordemos que en lo personal, bueno, yo creo que que el sodio es muy parecido a la glucosa, que una glucosa alta sí es peligrosa, pero una hipoglucemia es más, al igual también el sodio. Una hiponatremia puede ser peligroso porque hay mareos, desorientación, caídas. Entonces son varias cosas que también nos pueden tener como consecuencias. Anemia, como una enfermedad renal crónica. Vamos a tener esta tabla que nos dice diferentes características acorde de la edad, pero hay algo que se llama hemoglobina diana,
que justo es un promedio. En este caso, ¿qué tiene que ser? La hemoglobina diana sería en 12. ¿Qué nos va a causar todo esto? Pues déficit de hierro, B12, B9, B9, infección, inflamación, enfermedades tiroideas, por supuesto que sí, pérdida de sangre, menor aporte de oxígeno, disminuye el sistema inmune, retraso en el crecimiento y retraso intelectual. Que me quiero ir como importancia en estas últimas tres. Va de nuevo a la par que un adulto. Algo también muy característico de enfermedad renal crónica es disminución del sistema inmune. Por eso están de alguna manera están, como podríamos llamarlo, inmunocomprometidos. Y sí tenemos que cuidar mucho su alimentación en este caso, o las recomendaciones que muy buena higiene, porque llegan a infectarse muy consecutivamente. Retraso en el crecimiento, y tanto crecimiento y desarrollo. Sí, ¿cómo llamarlos? Se comportan como que son más pequeñitos, pueden tener 15 años, pero me acuerdo una pequeñita, tenía 15 años, pero se comportaba como una pequeñita de 9, 10 años, o sea, sí tenía un poquito, no retraso intelectual, pero incluso sí en su forma de actuar, y si era más pequeñita, tenía sus percentilas en peso y talla, eran mucho más bajas, ¿vale? Entonces, algo que también debemos de considerar bastante. Siempre. Hablamos de enfermedad renal crónica, alteraciones en el calcio, vitamina D y fósforo. No quiero tocar esto. Y esto nos va a llevar a una osteoporosis. Por buena o mal, no, muy por buena suerte, creo que no me ha tocado ver esto en pediatría, en la bibliografía, pero no en la vida real. Entonces, sí, la bibliografía nos dice que hay osteoporosis, alteraciones óseas, pero a nivel clínico, hospitalario, en la consulta, no me ha tocado. Por buena suerte, la verdad. A ver si ya ha sido un buen tratamiento, pero la bibliografía sí nos dice de varias manifestaciones. Vamos a tener que hay hiperparatiroidismo. Siempre que se eleva para otra hormona, disminuye vitamina D, algo también característico de enfermedad renal crónica. Y por eso, pues, la suplementación. Que esto también, Tan, tanto en adultos y en la población en general. Ustedes, nutriólogos, o todos los que nos están escuchando, quiero que me mencionen si se han hecho estudios de vitamina D. Yo sí me los hago ya. Antes no. Los invito a que se hagan estudios de vitamina D y vamos a ver en cuánto se encuentran, Les voy a dar una sorpresa. Es muy probable que se encuentren de 15 a 25, la mayoría. Se van a estar presentando deficiencia. Entonces, por eso, imagínense que no tienen enfermedad renal, ninguna alteración renal, por buena suerte y porque, bueno, por buenos hábitos y un estilo de vida saludable. Pero imagínense a un paciente con enfermedad renal crónica y luego pediátrico, pues todavía más. Entonces, háganse ese estudio, 25 hidroxivitamina D, verifiquen cómo se están. En México tenemos un estado que se llama Cuernavaca, se le denomina el estado de la eterna primavera, hay mucho sol y el 70% tenía deficiencia de vitamina D. Entonces, les dejo ese datito. Y la anorexia va a tener disminución en la ingesta, alteración del gusto, un vaciamiento lento menor, alteraciones en leptina y grelina, rechazo por la comida, náuseas que llegan a presentarse hasta vómito, reflujo gastroesofágico, disminución en el consumo de agua y alteraciones en el sodio. Va de nuevo ese sodio. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que decimos. Restricción, cuidado, disminución, más no quitar sodio. En serio, me llegan muchos pacientes que les quitaron totalmente el sodio y de repente llegan sus estudios 128, muy bajo. Entonces, no restringamos tanto. Algo que nosotros lo vamos a tocar más adelante. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? A ver si comentan o qué es lo primero que se les viene a la mente. Cuando escuchamos o hablamos de renal, nefro, ¿qué es lo primero? Restricción de proteínas. En la mayoría de los casos siempre, o restricción de agua, de sodio, pero en la mayoría, restricción de proteínas. ¿Pero qué pasa en pediatría? No, en pediatría no hay restricción de proteínas, a pesar de que se tenga enfermedad renal crónica.
Al contrario, vamos a ver ahorita. En el estado nutricional, pues es muy característica esta malnutrición. Aumenta cuando es más grave la afección y cuando es menor edad. Es un factor que se combina en esta, lamentablemente, pues una mortalidad, pues que va a empeorar el desenlace de los pacientes cuando no se tiene una buena atención. Entonces, hay anorexia, hay vómito, hay otras comorbilidades a la par y pues vean los grados que nos va a llevar de desnutrición. Es una fotito del hospital. Las guías Kadoki, pues, ¿qué nos dicen? Que estaremos evaluando los factores nutricionales frecuentemente. Peso y talla, perímetro cefálico en los más pequeñines, menores de 36 meses, indicaciones nutricionales, hábitos dietéticos y pues un nutricionista pediátrico. Por eso los invito a que exploren el área pediátrica, es muy buena, los pacientes necesitan mucha ayuda. Creo que compartimos algo muy común, la desnutrición. Seguimos en México, no se ha erradicado. He platicado ya, he ido y no, seguimos, se sigue con desnutrición, pero aquí tenemos el otro extremo. Somos el primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil. Ya se detuvo, se encuentra en meseta, pero cuidado, porque ya tengo datos que en el Perú estén aumentando la obesidad. Y es parte y responsabilidad de manera indirecta de todos nosotros como nutricionistas que se evite. Por eso los invito también a que utilicen sus redes sociales de manera general, brindemos información sana, saludable. Sí, es bonito compartir memes, son graciosos, pero es nuestra obligación que compartamos hábitos. Cómo hace daño algunos alimentos industrializados, que no consuman Inca Cola, algunos alimentos que son muy procesados. Y o invitarlos a que consuman, pues, cuánta variedad de papas, leguminosas consumen, alimentos con proteínas, cuántos mariscos, cuy. Entonces, justo es nuestra responsabilidad de manera indirecta también brindar esa información. No, en verdad sí es responsabilidad, ¿eh? Somos ya personal de salud, figuras públicas que tenemos que estar dando esos consejos a esta población en general, ¿vale? Y que a la larga les va a traer un beneficio. Intervención nutricional, ¿qué vamos a hacer? Pues estos pacientes van a tener alteración en la ingesta, en la mayoría de los casos va a tener una pérdida de peso, también las percentilas tanto nos pueden ir para arriba o para abajo, anomalías bioquímicas, alteración de azuados, colesterol, triglicéridos, anemia, hemoglobina baja. Entonces, esos estudios de un paciente pediátrico con enfermedad renal crónica están muy alterados y enfocarnos va de nuevo en el crecimiento y desarrollo. En algunos casos, pues llega a tener sonda de gastrostomía justamente porque no consume nada. Y de manera indirecta, enfocarnos pues en cuáles son los hábitos y cuáles son sus gustos. ¿Habrá malnutrición? Por supuesto que sí. Y algo que pasa, tanto hay desnutrición y sobrepeso u obesidad. En desnutrición hay más infecciones, hay anorexia y hay dislipidemias. En sobrepeso y obesidad hay inflamación, hay resistencia a la insulina y hay dislipidemias, que es algo muy característico. Las dislipidemias las vamos a encontrar en ambos extremos. Y la mortalidad va a ir de la mano con la evolución del paciente. Entre mejor se lleve, mejor va a ser el resultado, pero si empeora, también la mortalidad. Los objetivos que vamos a estar buscando es asegurar el patrón de crecimiento y desarrollo adecuado dependiendo de su composición corporal, corregir las anomalías metabólicas, disminuir la toxicidad asociada a enfermedad renal crónica, alteraciones hidroelectrolíticas de suma importancia, disminuir a largo plazo la mortalidad y esta alteración renal, que si somos muy partícipes, vamos a utilizar nuestro famoso PES con nuestros 4 pasos: la valoración nutricional, evaluando al paciente, diagnóstico nutricional, intervención, y ese seguimiento es muy importante. Algo que para mí es muy importante, la historia clínica. La historia clínica, créanme que te puede dar más datos que todo. Vamos a utilizar la fórmula de Scofield en escolares y en los más pequeñines vamos a ocupar FAOMS. Y este estudio pues no lo corrobora, que sí son población mexicana, pero somos población latina, somos muy parecidos.
La proteína. Nosotros como adultos, la OMS nos dice que debemos de consumir 0,8, que en lo personal siento que es muy bajo. Yo les doy a los adultos de 1, 1,2, pero vean los pediátricos. 1,5, 1,2, 1,5, 2, 2 o 3 gramos. Incrementa bastante. Y esta proteína no se restringe. Recuérdense muy bien, en enfermedad renal crónica, en pediatría o alteración renal, no se restringe la proteína o en casos muy, 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 muy específicos que sí me ha tocado. A pesar de que las guías digan que no, la diferentes intervenciones, hay casos donde sí lo hemos hecho, pero muy, 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 muy específicos. Tenemos que verificar cómo si estén lactantes, si ya son mayores, dependiendo mucho. Siempre vamos a procurar la lactancia materna y ajustar la alimentación a las características culturales, sociales, económicas de la familia. No va a comer lo mismo un pequeñín de Iquitos a uno de Arequipa, a uno de Lima. Se van a comportar muy diferentes, dependiendo si está en selva, costa o sierra. Al igual, tenemos que conocer muy bien al paciente, por eso la historia clínica nos va a dar la mayoría de los datos. El aporte proteico, si ya se encuentra con tratamiento sustitutivo, puede ser de ese 100% de 3 gramos y darle otro 20% más de esos 100%. El aporte calórico es importante darle el 100%, ya que si le damos o hacemos una restricción, podríamos llevarlo a una malnutrición, que son muy generales, del 100 al 120, alto valor biológico también. Entonces, recuerden esto, no hay restricción. Vamos a darle mucha libertad. Y es fundamental asegurar de manera paralela, sí, es muy importante la proteína, pero a la par las calorías para que no tengamos este desequilibrio. Como vemos o ya lo mencionamos que van a presentar anorexia, pues bueno, le damos suplementación. Nos apoyamos con la dieta polimérica tradicional. En México tenemos, que ya vi que no la tienen ya. Hay una leche fortificada con más proteína, pero podemos obtener algunos aportes, pero tienen una proteína líquida muy buena, biotin, si no me equivoco. Entonces, con leche o con dieta polimérica lo podemos estar dando más carbohidratos, va a depender justo las características de cada paciente, o más lípidos o más proteína. Carbohidratos, pues vamos a preferir complejos. Apenas me trajeron hace tiempo un cereal que tiene 7 cereales, que ese sería muy bueno. De lípidos, buscar triglicéridos de cadena media o algún tipo de aceite o nueces, almendras, oleaginosas, aceite de coco jamás. Proteínas, algunas que tengan poco volumen, como el biotin, que es líquida y se me hace una muy buena, si no me equivoco así se llama. E incluso podemos utilizar algunos postres. En este caso es una natilla como de chocolate, es como un dulce de chocolate, muy como espeso. Y en ese vasito le pusimos proteína y aceite. Y en esos 120 mililitros, que se ve como en la foto muy pequeñito, le estamos aportando 260 calorías y 22 gramos, no es cierto, 14 gramos de proteína. Pero justo el niño lo ve como un postre, no como algo extra. Y créanme que lo disfrutan mucho. Y algo característico en pediatría, pues siempre vemos al niño pequeñín, pero no, varía desde el recién nacido hasta el adolescente que ya llega a tener 17 años, o justo una mami adolescente de 16 años y su hijo que va teniendo, que los dos están en pediatría, ¿vale? Y cada uno va a tener características diferentes en donde va a requerir nuestro apoyo. Tenemos que tener objetivos tanto corto, mediano y largo plazo y que sean reales. No los vamos a subir de peso rápido, no los vamos a bajar. Si los subimos de peso rápido va a ser la mayoría de tejido adiposo. No los vamos a bajar de peso tan rápido porque estaríamos comprometiendo crecimiento y desarrollo. Por eso también no se puede hacer una restricción tan severa. Explicación del plan a los pacientes, a los familiares, justamente va a depender de la edad. En este caso, como en la fotografía, era una pequeñita de 2 años, no se le vamos a explicar a la paciente. En los más grandes puede ser al pequeñín y al padre, y en los adolescentes hasta ellos solos. Siempre la educación nutricional va a ser primordial. Con pequeñas cosas, tenemos ahí el plato del buen comer, donde se pone a dibujarlo y se interactúa bastante bien. Se pueden hacer diferentes ferias y lo vamos a individualizar a las necesidades del paciente. Y pues con pequeños juegos, claro que se puede, no es tan complicado. Y justamente pues involucrarnos. Y créanme que cuando nos involucramos con el pacientito se pueden obtener buenos resultados.
No somos del pilar, pero créanme que sí somos un buen sustento. Y el equipo multidisciplinario, el pilar es el paciente. Somos parte de ese equipo que está medicina, enfermería, trabajo social, vigilancia, limpieza, psicología, psiquiatría, todos somos partícipes de esto para que salgan adelante. Y ya como conclusiones, tenemos que utilizar el proceso de atención nutricional, verificar este equilibrio entre proteína y energía, ver qué tipo de afección renal es, cómo se encuentra y qué daño y qué lo ocasionó, que en la mayoría, como lo mencionamos, es estructural. Verificar los electrolitos, no hacer tanta restricción en el sodio, sí limitar, pero no decir nada. Metabolismo de vitamina D es importantísimo y también ustedes háganselo. La pandemia hizo varios cambios y enfocarnos en el crecimiento y desarrollo es un sí o sí. Y pues, es que nada, muchas gracias y